Hoy vamos a entrar a estudiar el tema de las pensiones. Inicialmente tenemos que tomar en consideración que las pensiones en términos de la Constitución de 1917 se calculaban en términos de aportaciones tripartitas, esto es, el Estado, el empresario y el trabajador aportaban ciertos porcentajes para el efecto de constituir la pensión del trabajador al momento de que éste pudiera pensionarse. Resulta que en la ley de 1973 todavía se conserva este sistema, en el cual inclusive las pensiones se calculaban mediante el salario base de cotización por parte del Seguro Social y que era el salario con el que de alguna manera se trabajaba, que podemos entender este salario como el salario mínimo. Resulta que a partir del año de 2016 se proyecta una ley y que inclusive se instrumenta en la ley que conocemos como la ley del UMA. ¿Qué es esta ley del UMA? Esta ley del UMA es la unidad de medida y administración que de alguna forma el espíritu de esta ley es separar al salario mínimo de las multas, porque en aquella época se decía que el salario mínimo no se podía incrementar precisamente porque al momento de incrementarse el salario mínimo, todas las multas que el sistema administrativo de México, el poder administrativo impusiera a los contribuyentes, se iban a incrementar en forma muy desproporcionada en términos del salario mínimo y que entonces teníamos que separar esta situación. ¿Cómo se hace esta separación? Se genera la UMA, la unidad de medida y administración del salario mínimo. Estas unidades, aun cuando nacen con el mismo precio, el mismo valor, en un momento dado empieza el UMA a quedarse, disminuir su valor y en cambio el salario mínimo empieza a incrementar su valor. Esto llega a ese objetivo y se está logrando precisamente un equilibrio entre el salario mínimo y la multa y el salario mínimo se incrementa. Pero resulta que en el año de 2020, en el mes de diciembre, se emite una nueva ley mediante la cual se implementa que en el tema de pensiones, estas serán incrementadas año con año en términos de las UMAs. ¿Esto qué quiere decir? Nos separamos del sistema del aumento de pensiones en términos del aumento del salario mínimo y se dice que lo vamos a aumentar en términos de una medida de administración. ¿Esto qué implica? Que lógicamente las pensiones empiezan a perder su valor adquisitivo porque cuando el salario mínimo aumenta en un X porcentaje, la UMA no lo hace así, al grado de que el día de hoy el valor de la UMA es de 108 pesos con centavos y el salario mínimo es de 264 pesos. Cuando vemos esta diferencia, precisamente nos estamos dando cuenta de la disparidad que existe entre estas dos medidas de pago. Y de alguna forma, aquí lo que nosotros pretendemos es que el trabajador adquiera conciencia y se pronuncie precisamente por separar el UMA de las pensiones y que las pensiones se empiecen a pagar precisamente sus incrementos en salarios mínimos, porque esto nos determina el poder adquisitivo del trabajador y éste podrá tener una pensión digna, como lo establece la Constitución, donde se provea todo lo necesario para la vejez. En esta vejez tenemos que tener un ingreso suficiente
para sostener a nuestra esposa o esposo, para poder tener una casa, poder alimentos, vestido e inclusive tenemos que tener derecho a viajar al esparcimiento, todo aquello necesario que pueda darnos una vejez feliz.